Moisés le hubiese dicho, espérenme que dentro de 3 días vuelvo. Moisés no le había dicho cuándo volvería. Fíjense qué similitud con el Señor. El Señor dijo, volveré, pero no dijo cuándo. Nosotros no tenemos que hacer como este pueblo que se cansó de esperar. Nosotros tenemos que estar esperando, anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo con todas nuestras fuerzas y no cansarnos. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo este pueblo? Se cansó de esperar a Moisés y se fabricó un becerro de oro. ¿Sí? Cayó en la idolatría. Puesto que pusieron una imagen ante ellos y así cambiaron la verdad de Dios en mentira. Sus sacrificios fueron una abominación. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron a Aarón, Moisés no viene, no sabemos qué le pasó a este, ya le nombraban como este. No sabemos qué le pasó, haznos dioses para que adoremos. Y eso nos habla de la fe que tenían ellos, una fe pervertida. Porque tenían una fe que se aferraba a lo patente, a lo que veían. Incredulidad e impaciencia de un corazón que no conoce a Dios. Aquel que no conoce a Dios y nos escucha a nosotros que estamos esperando la venida de Cristo dice, qué pérdida de tiempo. Pónganse a hacer algo, ustedes no tienen nada para hacer. Pero son los corazones que no conocen al Señor. Se cree abandonado por cuanto su ayuda no se ve cercana y visible. Aquel que tiene este tipo de fe, esa fe pervertida, como no encuentro que el Señor me esté ayudando, en realidad el Señor no existe. Y en Hebreos 11:6 decía, sin fe es imposible agradar a Dios. Este pueblo no hacía mucho, hacía 2 semanas aproximadamente, habían hecho un sello, un pacto, y el mediador había sido Moisés, en el cual ellos habían dicho, cumpliremos con todo lo que nos digas que hagamos, nosotros lo haremos, habían dicho, y lo habían sellado con sangre. Eso estaba en Éxodo 24:7. Ellos habían entrado en este pacto solemne con Dios. Y esto muestra que la ley no era capaz de santificar. La ley no era capaz de santificar ni justificar. La ley solamente nos muestra el pecado en cada uno de nosotros. Ellos no pudieron cumplir la ley, habían dicho, haremos todo. Y no habían pasado 2 semanas que le pidieron a Aarón, constrúyenos un becerro de oro para adorar. Estaban quebrantando el primero y el segundo mandamiento, que lo habíamos visto en Éxodo 20:3 y 4. No te harás imagen y no adorarás imágenes. Sin embargo, ellos en poco tiempo quebrantaron lo que Dios les había mandado. Dios había bendecido a su pueblo con el oro cuando habían salido de Egipto. ¿Se acuerdan que ellos les dijeron a sus amos, dennos alhajas? Y el pueblo de Egipto, con tal de que se vayan rápido por la cantidad de plagas que habían venido, les dieron todos. Con ese mismo oro, el cual había sido una bendición, se convirtió en maldición. ¿Por qué? Porque le pidieron a Aarón que le haga dioses. Ahora, Aarón, ¿qué hace? Une todo este oro, plata, y crea una imagen. Y Aarón dice, bueno, yo mezclé todo y salió un becerro. En realidad no salió un becerro. Ellos estaban acostumbrados a este tipo de dioses con forma de toros. ¿Sí? El dios Apis, que era el que adoraban los egipcios, tenía este formato. En su corazón ellos nunca se habían ido de Egipto. En sus corazones ellos seguían allá. Dios había bendecido a su pueblo con el oro y sin embargo eso se convirtió en maldición. El ser humano no puede vivir sin adorar algo. Todas las culturas del mundo siempre tienen algo para adorar. Si no adoran al sol, adoran la luna, adoran una imagen, adoran la Pachamama, pero todas las culturas adoran algo, porque es propio del ser humano. El ser humano necesita alguien o algo que adorar. El ser humano, cuando no conoce la verdadera adoración, se construye un becerro de oro. Cuando no se conoce la verdadera adoración. Ahora nosotros conocemos la verdadera adoración. ¿Cómo nos dijo el Señor que buscaba adoradores? En espíritu y en verdad.
Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y para adorarlo en espíritu es necesario haber nacido de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, el Espíritu Santo no está dentro de nosotros. Para adorar al Señor necesitamos haber nacido de nuevo. Y necesitamos conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y su verdad está escrita. Para ser verdaderos adoradores, entonces necesitamos conocer la verdad. Este pueblo había caminado con Moisés y habían visto grandes milagros. El mismo pueblo que vio abrir el mar rojo cuando estaban entre los egipcios y el mar. Ellos habían visto milagros y cómo Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto y aún así no lo conocían. No lo conocían a Dios. El versículo 4 dice: y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cambiaron a Dios por un becerro. Y dijeron: bueno, este es Jehová. Pero no, lo estaban cambiando y estaban incumpliendo los mandamientos. Luego vemos el desagrado de Dios y la intercesión de Moisés. En el versículo 10 dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de a ti yo haré una grande nación, una nación grande. Esto fue lo que le dijo Jehová a Moisés. Y fue una prueba para Moisés, porque no le estaba diciendo nada fácil. Moisés era el que tenía en las manos el que la nación siga con vida o no. Fue una prueba para Moisés. Y fueron 40 días que Moisés estuvo arriba en el Sinaí. Justo en el discipulado empezábamos ahora con el tema de la prueba. Y el número 40 significa prueba. Y estuvo 40 días. ¿Le podría haber dado todas estas instrucciones en 3 días? Sí, le podría haber dado Dios a Moisés, las instrucciones del tabernáculo y todo lo que venimos viendo en menos tiempo. Pero fue necesario porque los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. En los tiempos de Dios las cosas son perfectas. En nuestros tiempos nos adelantamos o nos atrasamos. Tenemos que buscar estar haciendo las cosas en los tiempos de Dios, no antes ni después. Y para hacer las cosas en los tiempos de Dios necesitamos estar en comunión con Dios, escucharlo a Él. Si no, vamos a hacer lo que nosotros querramos. Moody decía: la preservación de Israel le era más querida que el honor de llegar a ser la cabeza y el fundador de un nuevo reino. ¿Por qué? Porque Moisés podría haber dicho: bueno, sí, dame otra gente y haz de mí una gran nación. Pero no, actuó como digno del lugar en el cual el Señor lo había puesto. El Señor lo había puesto para acompañar a su pueblo hasta la tierra prometida. Y él actuó como un verdadero líder. En el versículo 7 y 8 decía: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios le dice a Moisés: tu pueblo, como diciendo, ya no es más mi pueblo, ya los quiero destruir. Pero y sin embargo, Moisés intercede sabiamente. Luego lo vamos a ver. Dios informa a Moisés lo que estaba pasando al pie del monte, ¿sí? Y fíjense que más adelante, cuando Dios le dice a Moisés lo que estaba pasando al pie del monte, entonces le dice: desciende. Moisés empieza a descender, lo estaba esperando Josué. Josué no había dicho: falta mucho, ¿se habrá muerto Moisés? No, lo estaba esperando, fiel ahí. Y eso que no existían los mensajes de texto como para que Moisés le mande un mensaje de texto a Josué diciéndole: espérame, voy 39 días, mañana desciendo. No, Josué lo estaba esperando ahí. Josué empiezan a descender. ¿Y qué le dice Josué a Moisés? Le dice:
ruido de guerra oigo yo. Y Moisés no le dice eso. Moisés dice, voz de cantar oigo yo. Y hay una diferencia. Fíjense, los dos escuchan cosas diferentes. Josué, de pelea. Y Moisés, voz de cantar, escuche. Y acá hay algo que tiene que ver con el discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque ¿quién había estado en la presencia del Señor 40 días y 40 noches? Moisés. Y Moisés escuchó lo correcto. Voz de alarido y de cantar, porque el pueblo abajo lo que estaba haciendo era una orgía. ¿Sí? El pueblo era el modo que ellos tenían en Egipto de adorar, era a través de un desenfreno. ¿Sí? Bebían y se desenfrenaban totalmente. Moisés escuchó lo correcto porque había estado en comunión con Dios. Tenía discernimiento. Josué ya lo tenía un poco medio el discernimiento. ¿Y el pueblo cómo estaba? Adorando a un becerro de oro. Esto nos habla del discernimiento espiritual, y el discernimiento espiritual tiene que ver con la comunión. Por ejemplo, hoy todos estamos escuchando un mismo mensaje, ¿sí? Todos estamos. Y sin embargo, algunos van a escuchar una cosa, y aquel que esté más en comunión con Dios va a escuchar lo que Dios quiere que escuche y se va a ir con su porción. Pero aquel que ni se preparó para recibir y en realidad está por estar, se va a ir como vino. Es necesario estar en comunión con Dios y desear las cosas del Señor, porque si no perdemos tiempo. Es necesario estar en la intimidad con nuestro Dios, buscarlo en oración. Cuando estaba preparando esta predicación, me pasó algo raro y que me enseñó. Gloria a Dios, porque de todo se puede enseñar, se puede aprender. Cuando el pastor me había dicho, le toca el sábado predicar, yo si bien lo había leído, no había preparado nada y estaba muy afanada y turbada en las cosas que tenía para hacer para la escuela. Y iban llegando los días y en casa llegaba de la escuela y dejaba las cosas del colegio, no preparaba las clases y me ponía con esto. Y mis hijas estaban, mami, y no les di bolilla. Y yo estaba como Marta, afanada y turbada. Pasa un día, el otro día lo mismo, y uno se empieza a sentir mal, porque no lo disfruta. Y cuando algo uno no lo hace disfrutando, se pierde la bendición, porque empieza a quejarse. Y las cosas quejándose no sirven, no le agradan al Señor. Gracias al Señor que mi esposo me habló, ¿no? Gracias a Dios, ahí me ayuda mi esposo. Me dice, amor, si cada vez que te va a tocar predicar vas a estar así, nadie va a querer que prediques de nuestra casa. Y tiene razón, ¿iba a ser de bendición? No iba a ser de bendición. Muchas veces estamos afanados y turbados y nos damos cuenta que el Señor es el que está al control y no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios puede hacer. Por eso yo doy gloria a Dios cuando mi pastora pasaba al frente y decía que iban a ir las hermanas, es un corazón dispuesto. Y aunque la pastora decía, aún estamos preparadas para ir a predicar aunque nos tiemblen las piernas, Dios la va a respaldar porque ve la intención del corazón. Gracias, Señor, porque Dios es bueno. Bendito eres Dios. Bueno, entonces estábamos hablando de que Josué escuchó una cosa y Moisés oyó otra. Y muchas veces la palabra de Dios depende en cómo estemos nosotros en comunión con Dios lo que vamos a oír. Y Jeremías 23:18 dice, ¿quién ha estado en el secreto de Jehová? Jeremías 23:22 nos habla de que solo los que viven en comunión con Dios pueden oírlo. Solo los que viven en comunión con Dios. Por eso necesitamos estar en comunión, buscarle en oración, buscar leer su palabra, buscar escucharlo, no solo acá, sino en nuestro hogar. Versículo 11 y 13. Moisés sobresale como uno de los grandes intercesores de la Biblia, porque dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos. Esas son las cosas de las cuales
se tomó Moisés para argumentar al Señor de que se volviera de la decisión que había tomado. El pueblo era del Señor, porque si bien cuando habíamos leído más adelante, Jehová le dice, tu pueblo, acá Moisés le dice, no, yo no lo saqué, lo sacaste tú. En el versículo 11, Dios los amaba lo suficiente como para haberlos librado de Egipto. Dios los amó, por eso escuchó el clamor cuando estaban en Egipto y los libertó. Y le recuerda, tú los amas. Y en el versículo 13, Dios debía ser fiel por los pactos que había hecho a los patriarcas, Abraham, Isaac, le recuerda, tú dijiste, tú empeñaste tu palabra que de ellos harías una gran multitud. Y el Señor se modifica lo que iba a hacer. Y en realidad no es que cambia lo que va a hacer, porque el Señor sigue siendo, ¿sí? Y el Señor es justo, pero también es misericordioso. Se ven las dos características del Señor en esto. En el Salmo 106, 19 al 24, vamos a leerlo. Salmo 106, 19 al 24 dice: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Ellos se olvidaron del Dios que los había acompañado y que les había mostrado su grandeza, protegiéndolos, librándolos, sustentándolos con maná, dándoles agua de una roca, cubriéndolos del frío, del calor. Se olvidaron de Él. Y nosotros muchas veces cambiamos al Dios que nos salvó. También nos olvidamos de que Él es el que está al control de nuestras vidas. Y caemos en el afán de la preocupación de tenemos que hacer esto, hay que comprar esto, y nos olvidamos que el Señor ese es el que está al control. Por eso les contaba esto que me había pasado muchas veces, aún preparando una predicación, caemos en olvidarnos de que Dios está al control. ¿Cuántas veces en los departamentos hay que hacer algo y faltamos a la iglesia para preparar eso que vamos a preparar? No, Dios está al control. Y esto, el juntarnos para alabarlo, es Él el que nos sostiene cada día y no tenemos que dejar de congregarnos por hacer algo para Él. Él lo sabe, Él está al control. Cuando nosotros tomamos el control por nosotros, entonces ahí sí tenemos que faltar un sábado para traer algo el domingo. Tenemos que faltar algo un martes si nos toca coordinar un miércoles. Tenemos que faltar un lunes si hay algo porque el martes nos toca algo. No, Dios está al control. Creámosle a Él. Creámosle a Él. Juan 4:24 es el versículo que nos habla de uno de los mejores títulos que se le da al cristiano. Ahí es cuando dice que el Padre busca un verdadero adorador. Y el verdadero adorador es aquel que lo adora en espíritu y en verdad. Si no sabemos cómo adorar a Dios, nos inventaremos un becerro de oro. Es necesario que lo conozcamos a Dios. Es necesario que conozcamos y que no nos olvidemos, porque todos nosotros conocemos de Dios, pero 2 por 3 nos olvidamos de sus características. ¿Y cuándo nos damos cuenta de esto? Cuando nos llega el agua acá. Cuando nos lleva el agua acá, recién ahí nos damos cuenta. ¡Oh, Señor, pero si vos sos el que me sostenés! Pero si vos sos mi ayudador. En las últimas. Por eso las pruebas nos acercan más a Dios. Gloria a Dios por las pruebas, podemos decir. Porque más de uno, si tuviéramos una vida calmada, vaya a saber si nos acordamos de nuestro Señor. Gloria a Dios por las pruebas. Del versículo 15 al 20 es cuando muestra de que Moisés rompe las tablas de la ley y destruye el becerro de oro. Vuelve al campamento y destruye las tablas, estas tablas que Dios mismo había escrito. Todos estos mandamientos que estaban escritos ya habían sido rotos en el corazón del pueblo. Moisés los rompe, estaba enojado, estaba airado, dice su palabra.
En Hechos vamos a buscar Hechos 7, 38 al 40. Dice así, Hechos 7, 38 al 40. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Acá está hablando de una generación que estaba su corazón en Egipto. ¿Hay alguien que esté por Jehová acá? Es fácil decir amén. Ahora, si Jehová dijera esto, y lo dice, porque en Mateo, vamos a leer, Mateo 10, 34, 38. Dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esto lo dijo Jesús. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Acaso no es parecido? Este pueblo estaba totalmente rebelde. En la causa del Señor tenemos que negar aún a nuestros familiares. No buscar agradarles a ellos, buscar agradar al Señor. Por eso muchas veces pasa que un hijo de Dios es como que queda sapo de otro pozo, pero así tiene que ser, porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Cuidado con aquel que se dice luz, pero se la pasan las tinieblas. ¿Será luz si están las tinieblas? En esta ocasión, quebrantar la ley trajo la muerte de 3.000 hombres. En el día de Pentecostés vemos la diferencia. El predicar el Evangelio trajo la salvación a 3.000 hombres. Fijémonos la comparación. Pecado, muerte. Predicación de la palabra y de la obra del Señor, salvación. A eso estamos llamados todos. A traer salvación a través de la palabra de Dios, predicarla. Por eso que no nos detenga nada y que las pruebas que se interpongan hagan que nosotros nos agarremos más de Él y sigamos adelante confiando en el que nos sustenta, el que nos sostiene. En el versículo 30 al 35, para ir finalizando, volvemos de nuevo a Éxodo 32. En estos últimos versículos habla del aplacamiento del pecado, es mucho más grande de lo que incluso Moisés entendía, porque en el versículo 30 dice, y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Solamente el Cordero de Dios fue el único que pudo quitar el pecado del mundo de una vez y para siempre, solamente. Moisés acá cuando le aplacara el pecado era por un poquito. Solamente Jesús puede aplacar verdaderamente y totalmente el pecado del mundo a través de su obra, el único. Por eso cuando hablaba la predicación en Hebreos, Moisés queda muy abajo del Señor. El Señor está mucho más alto, mucho más superior. Gloria a Dios por nuestro Señor. En el versículo 32 dice, que perdones ahora su pecado, y si no, réeme ahora de tu libro que has escrito. Esto le decía Moisés al Señor. Réeme, sácame la vida si es necesario, pero perdónalos. Vemos acá un líder que amaba hacer la voluntad.
de cumplir la función para la cual se la llamó. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Raeme de tu libro ha escrito: Moisés estaba dispuesto a poner su vida por la liberación de la nación y no vivir ante Dios si Jehová no perdonaba su pecado. Y no es fácil entender el amor de un Pablo, de un Moisés. Nuestra mente se nos hace finita para entender esto. Y muchas veces también se nos hace finita para entender la sublime gracia del Señor hacia nosotros. El amor del Señor. Porque acá Moisés decía esto, pero no fue necesario. No fue necesario que le quite la vida. Pero Jesús sí entregó su vida por amor de nosotros, pasando a llevar el pecado de cada uno de nosotros. El justo por los injustos, nuestro Señor. Para que exista verdadera adoración, tiene que haber fe. Y para que haya fe, tenemos que tener conocimiento de Dios. Y para conocer, tenemos que leer. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Necesitamos entonces, para tener una verdadera adoración, que es de lo que más o menos encerraba todo esto, también del pecado, de las consecuencias, pero de la verdadera adoración, porque ellos no conocían la verdadera adoración, por eso se hicieron un becerro de oro. Para que exista verdadera adoración tiene que haber fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nuevamente el Señor nos lleva a que le busquemos en su palabra y en intimidad, para que lo escuchemos tal cual, porque si no vamos a seguir escuchando lo que queremos escuchar, aunque estemos acá. Amén. Amén.